El primer análisis de la mañana. Con Alexis Ortega, que es profesor de finanzas de la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, lo primero, Banco de Japón mantiene los tipos de interés sin cambios, pero alerta de más inflación, menos crecimiento. ¿Qué te parece la medida? ¿Qué te parece la división dentro de los miembros del Banco Central de Japón? 6-3 Tres. y luego Exacto. reacción. ¿Sí? Reacción de bonos Bueno, y de yen. bueno, de momento el yen ha reaccionado con un fortalecimiento, puesto que de alguna manera el mercado estaba pendiente un poco de lo que podía suceder tras la reunión y sobre todo de los mensajes. Los mensajes realmente que se están lanzando son mensajes de que la inflación se está convirtiendo en un problema. La guerra obviamente ha afectado negativamente a esas perspectivas y la verdad es que no solo la guerra en sí mismo, sino la duración de la guerra. Hemos estado viviendo momentos en donde parecía que la guerra podía haber acabado o acabara en poco plazo, pero la verdad es que las perspectivas ahora mismo son de que se mantenga el cierre del estrecho de Hormuz, con un precio del petróleo que está presionando la inflación en todos lados al alza. Cuanto más dure, más se permeará hacia otros a bienes y por lo tanto de alguna manera acabará afectando a las expectativas y ahí es donde realmente los bancos centrales tienen que actuar rápidamente. Aunque sea una inflación de oferta, van a tener que actuar. Y por tanto el escenario que se nos está presentando es un escenario de tipos que se mantengan o incluso si la guerra continúa en esta situación, pues incluso en algún momento tengan que subir los tipos de interés. Es un cambio radical con respecto a lo que teníamos hace un año. Y luego han bajado las previsiones de crecimiento, con lo cual ese fantasma de esta inflación pues se consolida y por lo tanto de alguna manera pues puede crear problemas a los banqueros centrales. La verdad es que la división incluso es muy importante porque es la mayor división que tiene este nuevo presidente del Banco de Japón y por lo tanto de alguna manera creará problemas. Ahí la importancia o la decisión del Banco de Japón realmente lo que pretende en cierto modo es evitar que los tipos a largo suban Ya. y es un gran problema. Si dejamos que la inflación crezca de manera descontrolada y de alguna manera los tipos a largo, sobre todo en Japón, que ya nos ha dado un susto a lo largo del año pasado, continúan subiendo, pues entonces vamos a tener problemas en todos los tipos de interés a nivel global. Por lo tanto, este mensaje de Japón de control de los tipos a largo, yo creo que es un mensaje muy positivo para por lo menos de alguna manera evitar una crisis en los bonos, puesto que de alguna manera tenemos este problema en ciernes. Esta semana es de bancos centrales. Hoy comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, terminará mañana y el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo. Lo que estamos viendo es que todos los bancos centrales están ganando tiempo para ver qué Sí. pasa con la guerra y qué pasa con la energía y la inflación, por lo tanto. Sí, ese es el gran misterio en estos momentos. Es decir, antes de la guerra ya la inflación estaba dando muestras de una cierta resistencia a bajar, no se estaban en las inflaciones subyacentes, no se había llegado a ese límite del 2%. Aún así había creado un cierto margen a los bancos centrales para seguir manteniendo un poco la perspectiva de bajada de tipos de interés. Las apuestas eran de si bajarían 2 veces, 3 veces, pero ahora mismo prácticamente la guerra ha destrozado todo ese panorama. Es un panorama realmente preocupante, puesto que de alguna manera puede afectar y ellos lo que realmente están intentando evitar y no cometer el error del 2022 o 2021, que es la de que se traslade a las expectativas. Los daños que se han hecho a las infraestructuras harán que el precio del petróleo difícilmente recupere el del 27 de febrero de una manera inmediata, con lo cual el riesgo es evidente incluso hasta con un parón de la guerra en estos momentos. Por lo tanto, imagínense lo que pueda suceder si la situación se descontrola y el precio del petróleo puede llevarnos a niveles bastante por encima de los $100. Ahora mismo lo tenemos alrededor de los 110 prácticamente y hace 2 semanas prácticamente estábamos por debajo de los 100 ante una idea de que la guerra podría acabar poco. Pero desde luego la cautela, ganar tiempo, esperar a ver cómo reacciona o cómo evoluciona la guerra e incluso hasta una vez acabada la guerra la precaución todavía se va a mantener, puesto que de alguna manera va a ser difícil volver al escenario previo a la guerra. Por lo tanto, todo nos apunta en la misma dirección, precaución y ganar tiempo. Yo creo que en ese sentido los bancos centrales están actuando bien. Y el petróleo otra vez al alza, rozando los $110. Volvemos Sí. casi a los momentos más tensos, ¿no?, del conflicto.
Claro, ahí es donde está el problema. El cierre del estrecho de Hormuz, ya no solo por parte de Irán, sino por parte de Estados Unidos, ha estrangulado todavía más el mercado y por lo tanto, de alguna manera, el mercado reacciona con el riesgo de no tener petróleo o pérdida de suministro de petróleo, y eso obviamente, ante la caída de la oferta y el mantenimiento de la demanda, se traduce en precios, sobre todo en los más cortos plazos, de los precios al alza. Pero desde luego, si la guerra no tiene una perspectiva de acabarse pronto, eso se trasladará a toda la curva y por lo tanto, de alguna manera, tendremos tipos o precios del petróleo todavía altos. Y es importante el precio del petróleo, aunque se ha reducido la dependencia occidental con respecto al precio del petróleo, tanto en crecimiento como incluso hasta en inflación, pero desde luego los precios del petróleo primero llegan a la gasolinera, primero llega obviamente al precio puramente de la energía, pero luego se traslada a toda la esfera o toda la cadena de actividad económica. Luego llega prácticamente a través del transporte pues a los comercios, luego más tarde llega pues a los salarios y luego posteriormente llega a las expectativas de los agentes. Y eso es un mecanismo peligroso que hay que pararlo de alguna manera. Y una cosita más para terminar. Hoy echando una fotografía a todas las bolsas del mundo, la verdad es que muchas de ellas están en zona de máximos. En El máximo. MSCI World está en positivo este año, pero es que el MSCI Emerging Market está subiendo a doble dígito. Están viviendo un momento muy bueno los emergentes, a pesar de que son Sí, los que más dependen, especialmente los de Asia, de todo el petróleo y de todo el del gas petróleo de procedente que llega del mundo. de Irán. Sí, claro, es tremendo. Exacto, exacto. La verdad es que los mercados en estos momentos están en una situación bastante paradójica con respecto a los riesgos que estamos nosotros teniendo en estos momentos. No sé si ellos tienen alguna información privilegiada que les permita a lo mejor pensar que esto va a acabar más rápido, incluso información que no tienen los banqueros centrales, que ahora mismo juegan con la idea de que esto pueda estar todavía más al alza. Lo que sí es verdad es que de alguna manera se ha estado jugando a través de la liquidez y a través incluso de los mensajes por mantener el tono vital de los mercados. Hay que ver cómo realmente desde la administración americana se está lanzando mensajes de optimismo cuando la situación de alguna manera se tensa y por lo tanto de alguna manera los mercados en estos momentos lo que están es más bien sustentados con un quizás optimismo prefabricado especialmente para ellos, que les permite estar un poco al margen de lo que realmente está sucediendo. Pero hay que tener en cuenta que si los tipos de interés suben, algunos de los sectores, ya no solo los emergentes, porque estén ligados directamente al suministro de Asia, sino incluso hasta la inteligencia artificial, que todavía sigue siendo relativamente optimista, pues son negocios que necesitan de mucha financiación y unos tipos de interés al alza de alguna manera pueden destrozar sus cuentas de resultados, puesto que de alguna manera necesitan muchísima financiación y los tipos al alza van a provocar mayores gastos financieros, con lo cual en algún momento vamos a tener que aterrizar en una realidad. Y todo va a depender, como siempre, de si la guerra continúa o Ya. no continúa. Desde luego, si la guerra continúa, los mercados tendrán que aterrizar a esta nueva realidad y me resultará difícil que puedan seguir manteniéndose sin herir al margen de lo que está pasando en la guerra. Bueno, pues lo iremos viendo y lo iremos contando desde aquí. La verdad es que están apasionantes los mercados, muy agitados. Sí, Alexis, un placer como siempre. Gracias, que tengas buen día. Cuídate mucho. igualmente. Muchas Gracias, gracias. Hasta la Alexis. próxima. Adiós.